Porque eso no empezó a grabar y luego quedamos en la misma pista. ¿Cómo hacemos? Bueno, póngale cuidado, nosotros estos días pues hemos venido hablando sobre los resortes y sobre cómo es el periodo y la frecuencia que ellos obtienen. El día de hoy vamos a hablar de esos resortes pero aplicados a la ley de Hooke, que tiene algo en especial, es que la ley de Hooke me permite a mí calcular esos periodos, esas frecuencias, pero dependiendo de una fuerza o de una masa que se aplique al resorte. Claro, si usted cuelga el resorte de una masa de 200 gramos, va a suceder algo muy diferente que si usted la cuelga de una masa de 500 gramos, ¿no? Entonces, esa masa, además de ser una masa, cuando usted lo cuelga de él, ejerce una fuerza en particular. Entonces, esa fuerza y esa masa es de la que vamos a hablar hoy, ¿listo? Entonces, miren, cuando les hablen de la ley de Hooke, pues vamos a hablar de esa formulita que yo les estoy presentando acá, ¿listo? Entonces, en esa formulita, pues dice que es fuerza, F significa fuerza, y la vamos a medir en Newton, es igual a una constante de restitución que la vamos a medir en newton sobre metro, y esa constante pues es totalmente distinta en cada resorte. Entonces, entre más grande sea la constante, más difícil va a ser que ese resorte se estire. ¿Listo? Si tiene una constante muy pequeña, el resorte se estira fácilmente. Si tiene una constante muy grande, pues así mismo va a generar más fuerza para que usted lo pueda estirar. Y la X, pues le va a decir el cambio de longitud que va a tener ese resorte. Entonces, claro, si usted pone una masa, usted se da cuenta que el resorte se estira más o se estira menos. Entonces, así mismo se va a medir ese cambio de longitud que lo medimos en metros. Entonces, como les decía, pues es diferente, por ejemplo, tener ese amortiguador que es de una moto de esas de, ¿cómo se llama eso? Se llama off-road. De esas motos que usted ve por allá en trocha y todo eso, pues claro, es un amortiguador que debe ser pues mucho más ligero, que debe tener una constante mucho más ligera a un amortiguador, por ejemplo, una moto deportiva que anda siempre sobre una pista, que obviamente la amortiguación no va a ser igual de ligera a esta, ¿listo? Entonces así mismo el resorte se estira más o se estira menos dependiendo de la fuerza que se le aplique. Entonces, mire, así como está la formulita para hallar la fuerza, pues también despejando la fórmula de la fuerza, yo puedo hallar la constante. Entonces la constante lo mismo que tener la fuerza sobre la del cambio de longitud. ¿Alguien me podría decir, tomando en cuenta este ejemplo, cómo le quedaría la fórmula para hallar el cambio de longitud del resorte? Acá ya tengo la fórmula para hallar fuerza, la fórmula para hallar la constante, ¿cómo quedaría la fórmula para hallar la longitud del resorte? ¿Alguien se le ocurre? En este ejemplo, no, mire, para hallar la constante lo que yo hice fue que esta longitud la pasé a dividir. ¿Cómo sería el Profe, Sofía, vamos. Vados? ¿Cómo te quedaría esa Me fórmula? tocaría poner acá dividir a F, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, dilo. F dividido en K. Entonces, ¿cómo quedaría? X igual a Estaría cómo? X igual a F dividido en K. Listo. Entonces, si ustedes necesitan hallar a X, la formulita sería esta. Ustedes van a tener tres fórmulas en específico. Esta es para la fuerza, esta es para hallar la constante y esta es para hallar el cambio de longitud que tiene el resorte. ¿Listo? Entonces, miren, ¿quién es el que me está ayudando con el chat? María Paula. María Paula, ya vamos a leer, porfa, este enunciado que dice acá. A mayor fuerza, mayor deformación. ¿Cuál es la fuerza que estira 30 centímetros a un resorte si su constante de restitución es de 840 newtons por Metro, minuto? metro, ¿Metro? metro, metro. Ah, Este es ok. metro. Listo. Entonces, mire, yo tengo unos datos, ¿cierto? Tengo la fuerza, perdón, tengo qué tanto se estira el resorte, que son 30 centímetros, esa es la longitud, pero recuerden que yo acá en física no trabajo en centímetros. ¿Alguien me recuerda en qué medida trabajo y entonces en cuánto convierto esos 30 centímetros? Ángela, profe. Ángela, ¿en qué medida trabajo? En metros, ¿Y cuánto darían 30 centímetros en metros? haría 0,3. Listo, Ángela, está bien. También tengo la constante K, que es 840 newton metros, y lo que me están preguntando, pues sería la fuerza. ¿Listo? ¿A alguien se le ocurre cómo podría yo solucionar este ejercicio? Teniendo esos datos, esa pregunta. Víctor, profe. Víctor, ¿cómo la soluciono? Profe, pues la fórmula fuerza Fuerza es igual a qué? es igual a 40 nitros sobre metros dividido en 30, en 0,3 metros.
Seguro que es dividido. Sobre, Porque la fórmula es esta, vea. multiplicado por 0.3 metros. Listo. Y si yo hago eso, pues me daría que la fuerza que usted debe aplicar para que ese resorte se estire 30 centímetros va a ser de 252 newtons. Listo. Entonces, a la conclusión, la fuerza que estira 30 centímetros el resorte es 252 newtons. Miren, por acá el ejercicio es el mismo, pero algo que cambié fue la longitud que yo quiero estirar ese resorte. Yo no quiero que se estire 30 centímetros, sino que se estire 80 centímetros. Les en cuenta que la constante es la misma. Es decir, ahora la longitud que yo quiero es de 0,8 metros, la constante sigue siendo la misma, pero quiero ver qué fuerza le quiero aplicar. Se hace de la misma forma, voy a sustituir en la fórmula que es K por X, y cuando yo sustituyo en esa fórmula me da que es de 672 newtons. Entonces, la fuerza que estira, acá es 80, perdón, listo, acá son 80. La fuerza que estira 80 centímetros al resorte, pues va a ser 672 newtons. Entonces, por eso les coloco acá esta frasecita. Entre usted más fuerza aplique al resorte, pues obviamente él se va a deformar mucho más. ¿Listo? Si usted aplica una fuerza de 1000 newtons, pues obviamente ese resorte se podrá deformar por allá más de 100 centímetros. Si usted aplica una fuerza por allá de 100 newtons, pues el resorte únicamente se va a deformar por allá 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, entre usted más fuerza aplique, el resorte pues más se estira. ¿Listo? Entonces, esa sería como una conclusión de este ejercicio. Voy con el siguiente. Ayúdenmelo a leer, por favor, quien esté manejando el chat. La que está manejando el chat es María Paula, ¿cierto? Sí, señor. Listo, María Paula, léelo, por favor. El amortiguador trasero de una moto sin pasajero alcanza una longitud de 20 centímetros. Al subirse dos personas se ejerce una fuerza de 200 newtons, haciendo así que el amortiguador alcance una longitud de 25 centímetros. ¿Cuál es la constante de elasticidad del amortiguador de la moto? Listo, entonces mire, en este caso pues estoy hablando de un amortiguador. Esos amortiguadores pues son resortes que cuando usted se sube a la moto pues ellos se estiran o se comprimen dependiendo del peso que usted tenga y dependiendo si pasa en huecos, si va en una línea recta, etcétera. Entonces los datos que me dan acá es que si usted no se ha subido a la moto, él solamente tiene 20 centímetros. Que la fuerza cuando usted se sube a la moto con su novia son de 200 newtons. Y que la longitud que pasa cuando usted se sube ahí con su pareja es de 25 centímetros. Cambia. Alguien podría determinar acá, entonces, que lo que me están preguntando es la constante. ¿Listo? Entonces, vean, para hallar la constante, ¿qué fórmula utilizo? Ahorita la despejamos. Profe Carol Mariana Bonilla. Mariana, ¿qué fórmula utilizo? Profe, sería constantes, no, Sí, sí. claro, constante es La igual constante es igual a fuerza por longitud, ¿segura? ¿no? ¿Segura que es por? Sobre. Longitud. ¿Listo? Entonces vamos a ver. La fuerza yo la tengo. Lo que no tengo es la longitud que se estiró el resorte, ¿cierto? Pero por acá tengo unas pistas. ¿A alguien se le ocurre cuánto sería el valor de X? Luciana, profe. Luciana, ¿cuánto sería el valor de X? 5 centímetros. Pero a mí no me gustan los centímetros. ¿Cuánto sería el valor de X? 0,5 metros. Uy, Sí, ¿segura? metros. ¿Segura que 0? Porque mira, 0,5 metros son 50 centímetros. El 0,05. Listo, Luciana, ahora sí está bien. 0,05 metros. Tengan en cuenta eso, ¿no? Es diferente 0,05, que son 5 centímetros, a 0,5, que son 50 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Luciana? Pues dijo, el resorte se estiró 5 centímetros, pues porque cuando usted no se subió a la moto hay 20, si usted se sube se deforma y se vuelven 25 hasta 25 centímetros, entonces el valor de la longitud cuando se estira es de 5 centímetros. Listo, como yo ya tengo los datos, entonces voy a reemplazar. La fuerza es de 200 newtons y la longitud que se estiró de ese resorte es de 0,05 metros. Si se hace esa división, pues yo hallo que la constante va a ser de 4000 newtons sobre metro. ¿Listo? Entonces acá yo ya sé cuál es la constante que va a tener ese resorte. ¿Listo? Conclusión, sencillo. El resorte tiene una constante de elasticidad de 4000 newtons metros. Y ahí ya quedó el ejercicio hecho. Entonces, den en cuenta que para hallar fuerza, constante o longitud, sabiendo las otras dos, simplemente es aplicar alguna de las tres formulitas que tenemos al principio y el ejercicio queda hecho. Ahí es muy sencillo, listo. María Paula, ayúdame con eso. Es como la moto que usted tiene. Ojalá fuera esa.
Al suspender una masa de 2 kilogramos, un resorte sufre una deformación de 45 centímetros. ¿Qué fuerza se debe hacer sobre el resorte para deformarlo 20 centímetros? Listo, entonces póngale cuidado. Acá en la pregunta, de una vez, yo así que me están preguntando la fuerza. Entonces, para hallar la fuerza, yo debo saber la constante y cuánto se va a estirar. ¿Listo? Acá, ¿cuál de estos dos datos tengo en el problema? Yo, ¿Y cuál me profe, hace falta? Dime. tienes lo que se quiere estirar, que son 20 centímetros. ¿Pero qué me falta? La constante. Listo, está bien. Entonces, esa constante la voy a sacar del enunciado. Listo. Entonces, miren, cuando hay otra forma de hallar la constante, que es esta, miren. Cuando usted conoce la masa que le aplica, usted también puede hallar la constante. Entonces, la masa que yo estoy aplicando acá es de 2 kilogramos. ¿Listo? Y G significa gravedad. Entonces uno puede hallar la fuerza multiplicando la masa por la gravedad. Ah, yo conozco la masa que es de 2 kilogramos, entonces con ese dato puedo hallar la constante. Además, conozco que cuando yo le aplico 2 kilogramos al resorte, él se va a deformar 45 centímetros. Entonces acá la longitud, cuando se estira, es de 0,45 metros. Entonces, ¿qué dice? En vez de F, como no me están diciendo la fuerza es tanto, sino que conozco la masa y la gravedad, yo puedo escribir que es m por g. Y debajo de la fórmula, pues me quedaría la longitud que se estira con 2 kilogramos. Si ustedes hacen esa formulita, les va a dar que la constante es 43,55 newton sobre metro. Entonces, ahora sí, como conozco la constante y sé cuánto la quiero estirar, que son 20 centímetros, ya puedo resolver el ejercicio. Esto por acá es como una nubecita aparte que me toca sacar para poder hallar los datos completos del ejercicio. Entonces, la constante, pues yo hallé acá que son 43,55 newton metros. La longitud que quiero estirarlo es de 0,2 metros. Eso quiere decir que la fuerza que yo voy a aplicar en este ejercicio de acá va a ser de 8,71 newton para que el resorte se estire 20 centímetros. ¿Listo? Conclusión. Para deformar el resorte 20 centímetros, debo aplicar una fuerza de 8,71 newton. Entonces, cuando se lee en la masa, siempre, por lo general, va a tener que hacer esta nubecita de acá, que es hallar la fuerza con la fórmula de m por g. Masa por gravedad. Ustedes ya saben que la gravedad, pues en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ayúdame en el otro ejercicio, María Paula. Por favor. ¿Cuál es el periodo y la frecuencia del movimiento al colocar la masa de 2 kilogramos? Listo. Entonces, vean. Generalmente, el periodo, ¿cómo lo hallábamos? ¿Alguien recuerda cómo hallábamos el periodo? ¿Cuál era la formulita para hallar el periodo? Sara Valentina Guzmán. Sara, ¿cómo era la formulita para hallar el periodo? Para el periodo del tiempo sobre los números de oscilaciones. Pero acá tenemos un problema. Yo acá no conozco ni tiempo ni número de oscilaciones. Entonces, cuando yo conozco la masa, tengo que sacar una nueva formulita. ¿Listo? Cuando conozco el tiempo y el número de oscilaciones, uso la de toda la vida, la que les enseñé desde el principio. Cuando conozco la masa, entonces voy a utilizar esta fórmula que dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. ¿Listo? Tengo que conocer entonces la masa y la constante. En este ejercicio yo la conozco, ¿verdad? La masa es de 2 kilogramos y la constante es de 43,55 newton metro. Simplemente voy a reemplazar en la fórmula, en masa coloco 2 kilogramos, en constante 43,55 y voy a hacer toda esta operación. Generalmente, para que no se compliquen, yo escribo toda la operación de una vez en la calculadora. Es decir, que el periodo de este movimiento es de 0,20 segundos. Eso quiere decir que el resorte cada 0,20 segundos hace una oscilación, ¿listo? Con esa masa, cada 0,20 segundos hace una oscilación. ¿A alguien se le ocurre cómo podría hallar acá entonces la frecuencia? Voy a hacerla por acá abajo. ¿Cómo podría hallar entonces la frecuencia? Laura Sofía López. Laura, ¿qué se te ocurre para hallar la frecuencia? Pues el 1 sobre el número del periodo, que es 0,20. Perfecto, exacto. Entonces, ¿cuánto daría? Que me diga ahí la operación porque esa no la tengo hecha acá.
¿Cuánto les da 1 sobre 0,20? Hazla tú, Laura, para que te ganes el punto, por favor. 5. ¿Da 5? Listo. Entonces eso quiere decir que este movimiento son 5 oscilaciones por segundo, ¿listo? Cada segundo este resorte va a hacer 5 oscilaciones, o sea, se mueve muy rápido con esa constante. Es muy rápido, imagina, hacer 5 oscilaciones cada segundo es muy rápido, ¿listo? Entonces esa respuesta sería la frecuencia 5 oscilaciones por segundo. María Paula, yo voy a leer, espérame, yo me traigo un datico de acá. Acá la frecuencia nos dio 0,20. Paso para acá, escrito un momentico, porque vamos a necesitar para hacer una pregunta ahorita. Yo voy a leer este mientras tanto, María Paula. ¿Cuál es el periodo y la frecuencia del movimiento al aplicar una fuerza de 8,71 newtons si la constante es de 43,55 newtons sobre metros? Entonces, miren, por acá yo me traje este ejercicio de acá, ¿cierto? O sea, el ejercicio A. Acá primero apliqué pues el enunciado que me dio esta oscilación, pero si yo quiero que se deforme 20 centímetros, pues voy a usar esta fuerza, ¿no? Entonces, miren, si yo voy a aplicar el periodo, pues yo ya sé que tengo que hacer esta fórmula de acá. ¿Qué me haría falta conocer para yo poder aplicar esta fórmula? ¿A quién se le ocurre que me haría falta conocer ahí, en ese ejercicio? A mí me hace falta un dato, porque hay algo que conozco y algo que no conozco. ¿A alguien se le ocurre que me haría falta conocer? Dice ahí, ¿cuál es el periodo y la frecuencia del movimiento al aplicar una fuerza de 8,71 newtons si la constante es de 43,55 newton metro? Luciana, profe. Luciana, ¿qué se te ocurre que nos hace falta ahí? ¿La frecuencia? Pues la frecuencia es lo que voy a hallar. Pero para hallar el periodo, o sea, para aplicar esta fórmula del periodo, me hace falta un dato. ¿Cuál es? La masa. La masa, ¿cierto? Y a partir de los datos que tengo acá, ¿a alguien se le ocurre cómo hallar la masa? De pronto por ahí se ilumina. Además, ya tengo la constante, pero no tengo la masa. Tengo la fuerza. ¿Con la fuerza y la constante? Más o menos. Con la fuerza hay algo más. ¿Y la gravedad? La gravedad. Esa es la respuesta. Con la fuerza y la gravedad. Claro, vea. Recuerden que yo puedo hacer ese F igual a M por G, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo puedo despejar acá la fórmula y me queda que la masa es la fuerza sobre la gravedad. Entonces, como conozco la fuerza, que es de 8,71 newtons, la gravedad la conozco, que es de 9,8, ya sé que la masa que se tuvo que haber aplicado con esta fuerza es de 0,88 kilos. ¿Listo? Entonces, para que me dé esta fuerza, yo tengo que aplicar 0,88 kilogramos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues voy a reemplazar ahora sí en la fórmula y me da que acá voy a realizar una oscilación cada 0,13 segundos. Entonces, miren la diferencia. Como en el ejercicio pasado eran 2 kilogramos, ¿cierto? En este fueron 0,88. ¿Qué puede concluir usted respecto a la masa y el periodo? ¿Qué se le ocurre concluir a usted? Mire, el ejercicio pasado eran 2 kilogramos y nos dio 0,20 segundos. Y en este eran 0,88 kilogramos y en el periodo nos dio 0,13 segundos. ¿Qué podría concluir usted con la masa y el periodo ahí, en general? Si a alguien se le ocurre la conclusión de la dice, se gana el puntico ahí de nada. ¿No les ocurre nada? Que no las quiero decir yo porque es lo que usted tiene que pensar. Mira, acá Creo que la conclusión es como la que hicimos en el laboratorio de física, ¿no? es parecida, claro. Pues que a mayor masa, menor es el periodo. Sí, esa es la conclusión. A mayor masa, menor es el periodo. Sí queda así, no, al revés. Es al revés. Creo que me lo dijo María Paula. Porque Profe Víctor. Miren, con 2 kilogramos es de 0,20 segundos el periodo y con 0,88 es de 0,13. Víctor, dígamelo usted entonces. ¿A mayor masa qué? No fue pues a mayor masa, menos tiempo. Seguro que es menor, porque acá son 2 y acá es 0,88. Ah, O sea, acá no hay ni siquiera un kilo.
Profe Samuel Jiménez. Samuel, dígamelo usted a ver. Profe, pues a mayor masa, mayor tiempo. Mayor tiempo en hacer una oscilación. Listo, Exacto. puede ser de esa forma. Entonces, claro, si tiene 2 kilogramos, el resorte se demora más en ir y en volver. Es decir, ese periodo es más grande. Si usted tiene una masa pequeñita, usted cuando cuelga una masa pequeñita se da cuenta que el resorte es como más rápido, ¿no? Es más rápido, o sea, se demora mucho menos en ir y en volver. Entonces, entre usted aplica una masa más grande, pues el resorte se va a demorar más tiempo, va a ser más lento. Si usted aplica una masa muy pequeñita, el resorte se va a mover muy rápido, ¿listo? Entonces, esa es la conclusión que yo podría sacar de eso. Cuando Profe, ustedes una hicieron- pregunta. Dime, ¿Quién de los tres se ganó el punto? Samuel. ¿Listo? Cuando ustedes hicieron el experimento de la masa, se dieron cuenta que cuando colgaban una masa grande, eso se demoraba harto en ir y en volver. Cuando colgaron una masa pequeñita, pues se demoraba mucho menos en ir y en volver. La frecuencia de este ejercicio, pues sería lo mismo que ya nos dijeron anteriormente. Sería hacer 1 sobre t, y ese 1 sobre t, pues me daría la frecuencia de este movimiento, eso sería 1 sobre 0,3. ¿Listo? Esa sería la frecuencia. Ya no les pregunto porque ya les dieron ahorita la opción. Entonces vean, yo por acá armé una tablita de fórmulas que me van a servir. Yo ya sé que la fuerza la puedo hallar de 2 formas. La constante por la longitud o masa por gravedad. Que la constante la puedo hallar con alguna de estas 2 formulitas. Que el periodo, ahora, aparte del que conocemos con los segundos y las oscilaciones, también lo puedo hallar con la masa. El cambio de longitud, pues solamente lo hallamos con esta fórmula de acá. Y que la masa la puedo hallar de 2 formas. Una es F sobre G, otra es con esta fórmula. ¿De dónde saqué esta fórmula? Esta fórmula fue la que ustedes despejaron por allá en su actividad de introducción, que fue eliminar esta raíz y cambiarla en esta formulita de acá. Si yo despejo la m de acá, me da esta masa. De pronto por ahí en algún momento les dan el periodo y quieren que hallen la masa, entonces usted despejando esa fórmula lo puede hallar. O si le dan la constante y la masa y quieren que hallen el periodo, pues también lo puede despejar, listo. Entonces esa tablita de fórmulas, pues yo ahorita le envío como un pantallazo para que la tengan ahí, pues les quede más fácil mirar, listo. Entonces por hoy pues era eso, pero todavía no se vayan a ir, esperar un momento.